Salmo 136, del 1 al 3. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por el privilegio que nos concedes hoy de acercarnos a tu presencia para meditar también en tu palabra, para reflexionar en ella. Rogamos, Dios, que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento, guíe las meditaciones de nuestro corazón y que la reflexión de hoy en tu palabra edifique, exhorte, consuele nuestras vidas. Tu palabra, Señor, edifique, exhorte y consuele nuestro ser. Te lo imploramos, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote muchas gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Este es un hermoso salmo, un poema muy particular, en donde encontramos que la primera línea de cada versículo del Salmo continúa con el tema del Salmo, mientras que la segunda, que dice, porque para siempre es su misericordia, es como una especie de estribillo o respuesta, como las que, por ejemplo, se asocian o se conocen como nuestra letanía. Interrumpen, pero sin embargo, sostienen el tema del Salmo, como la lectura que hicimos en la liturgia. Tal vez la primera serie era cantada por algunos de los levitas y la otra por el coro en conjunto o por toda la congregación junto a los levitas. La idea general del Salmo es que todos los actos de la misericordia divina, de la intervención de Dios, todo lo que Dios ha hecho, aunque haya una muestra grandiosa de su poder o de su justicia o incluso de su severidad, de su ira, todas estas cosas son de hecho una ilustración de la misericordia de Dios y sientan las bases para la alabanza, una alabanza eterna. Nos corresponde entonces meditar hoy a la luz de este salmo en esta verdad. Todo lo que Dios hace es una expresión de su misericordia. Y por eso es que este salmo nos llama a que consideremos la misericordia eterna. Reflexionemos hoy en esta misericordia eterna de nuestro Dios, del Dios eterno. Lo primero a considerar entonces cuando hablamos de la misericordia eterna es que precisamente viene de aquel que es el Dios eterno. El Dios que nunca cambia, el Dios que vive para siempre, el Dios que es la fuente de misericordia, que ha hecho pacto con su pueblo y su amor pactual permanece para siempre. Tristemente, por causa del pecado, el hombre no entiende lo que Dios ha hecho. El hombre no comprende que lo que juntó Dios, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Escritura? No lo separa el hombre. Pero la excusa es, se me acabó. ¿Qué es lo que dicen por ahí? Se me acabó el amor. El amor de Dios que es fiel no se acaba nunca. Esto es maravilloso, hermanos, que consideremos. El amor del Dios que es fiel no se acaba nunca. La misericordia de Dios no es como el acto compasivo que cualquiera de nosotros en un momento dado pudiera hacer por una persona que está en una necesidad. No. El amor pactual de Dios por su pueblo es esa benignidad, esa bondad de Dios en acción a favor de un vil pecador. De pronto usted se compadece de una persona que está en una situación difícil y va y le da una ayuda temporal. Pero Dios se compadece de aquel que lo ha ofendido, de aquel que se ha rebelado contra él. Pero como Dios lo trajo a una relación de pacto, le muestra su amor constante, su amor pactual. ¿Alguna vez le ha tocado castigar a su hijo, los que tienen hijos? Y pareciera que el niño llora desconsolado y pobrecito, el papá no lo quiere. Pero al rato se le pasa y sabe que el papá sí lo quiere, que la mamá sí lo quiere. Y van corriendo otra vez y se le olvidó que le habían dado bien duro, ¿no? Y no guardan rencor. Algunos, bueno, cuando están chiquitos, que cuando van creciendo ya ahí empiezan a avanzar más sus actitudes pecaminosas.
Pero el amor pactual de Dios por su pueblo es precisamente la benignidad de Dios en acción a favor del vil pecador en desgracia, sacándolo de su condición, interviniendo siempre a su favor. La verdadera misericordia, la misericordia eterna, solo puede proceder del Dios eterno, que como dice aquí, es bueno. Así comienza nuestro texto y es igualito al Salmo 106, excepto porque el Salmo 106 arranca con la palabra aleluya. Estaríamos leyendo básicamente el Salmo 106 al leer el verso 1. Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno. Dios es bueno. A veces por causa del pecado no logramos ver las cosas con claridad y nos preguntamos, ¿cómo es posible que Dios, siendo bueno, permita tantas cosas injustas? ¿Cuál es el único que ha sufrido injusticia siendo bueno? Solo el Señor Jesucristo, ¿cierto? Solo Él. El resto de nosotros no somos justos, ni aún uno, solo Cristo. El texto nos dice, alaben a Dios, denle gracias a Dios, porque Dios es bueno. Y se nos dan unas razones generales, así como el Salmo anterior, los primeros versículos nos dan unas razones generales que más adelante en el resto de los versículos se ilustran, se amplían, dándonos razones específicas para considerar que debemos llegar a adorar a nuestro Dios. Se nos recuerda, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Esto es, Dios es tan perfecto que Él es el mismo. Él es siempre bueno, ayer, hoy y por los siglos. Hemos visto que Dios ha sido bueno con otros. Hemos visto la bondad de Dios con otros y la hemos visto nosotros en nosotros mismos. Hay momentos, hay situaciones en nuestra vida que pareciera como que, y preguntamos, bueno, pero sí, Dios fue bueno con aquellos, los libró, ¿y yo qué? ¿No ha sido bueno Dios con nosotros? Dios es el mismo, Él nunca deja de ser bueno. Su amor pactual nunca se agota. Esta es la buena noticia. Ese amor de pacto que Dios hizo nunca se agota. Esa decisión, esa promesa que Dios hizo de tomarnos como su pueblo, nunca dejará de ser, nunca perderá validez. Dios nunca deja de ser bueno. Su amor no se va a agotar. Su bondad, expresada en su misericordia, se ve en todos los tratos de Dios, en todos los actos hacia sus criaturas, y siempre estará presente, porque Él es ese Dios que sobrepasa a todos, el Dios supremo. Esta misericordia eterna de Dios viene del Dios eterno, del Dios que es supremo, superior a todo lo que se llama Dios o que es adorado por las naciones de la tierra, sobre todo de aquellos a quienes se aplica el nombre de Dios, como vimos en el Salmo anterior. Un comentarista nos dice, el mero poder podría llenarnos de temor. El poder mezclado con misericordia y capaz de llevar a cabo los propósitos de la misericordia deben sentar las bases para la alabanza. Contemplar a ese Dios supremo que está por encima de todo, que tiene todo el poder, pero que también nos trata con misericordia, debe llenarnos de motivos de alabanza. El salmista nos llama a que alabemos a ese Dios supremo porque Él reina sobre todo y sobre todos, manifestando que Él es el único y verdadero Dios, como decía también el Salmo anterior, que hace todo lo que quiere y en su gobierno eterno siempre manifiesta su misericordia eterna. Puedes considerar, amado hermano, que aquel Dios todopoderoso, aquel que se sienta por encima de todo y de todos, ese que te ha demostrado su misericordia en Jesucristo, ¿esa misericordia está presente todavía? ¿Esa misericordia está dispuesta todavía? ¿Acaso la obra del sacrificio de Cristo no es eterna también? Allí está la misericordia eterna. Pero ¿qué produce esto en tu vida? Saber que Dios te ha mostrado misericordia en Jesucristo, ¿qué tan relevante es en tu día a día? ¿Es relevante el domingo en la mañana cuando vienes a adorar? ¿Es relevante el lunes cuando arrancan tus labores y tu corre-corre? ¿Tu trabajo o tus dificultades? ¿Es relevante cuando llega la enfermedad, la incomprensión? ¿Es relevante la misericordia de Dios en tu día a día?
La misericordia de ese Dios que es Rey universal. El salmista nos dice que Dios es supremo y Él es Rey universal. Lo mismo que viene repitiendo David en los salmos del Salterio, del grupo número 2, del libro número 2 del Salterio. Pero que también en el Salmo 136:2 se reitera: den gracias a aquel que es Señor de señores, al Señor o gobernador que tiene toda autoridad sobre reyes, príncipes, gobernantes. Definitivamente nuestro Dios es supremo sobre todo y sobre todos. Recordemos lo que nos dice Apocalipsis 19:16 acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él es ese rey, Él es ese gobernador universal. ¿Quién lo tiene? Apocalipsis 19:16. En voz fuerte, por favor. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el nombre de Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el supremo gobernador, el que está por encima de todo y de todos, el que reina sobre todos. No hay absolutamente ningún gobierno que esté por encima de Cristo. Él es el que gobierna sobre todos. Los que salieron de Egipto vieron al Dios que es Rey universal. Vieron su reino. Los que entraron a la tierra prometida experimentaron también el gobierno universal de Dios. Los reyes piadosos de Israel se beneficiaron junto al pueblo de esa misericordiosa intervención del Rey universal a su favor. Incluso los exiliados, los que regresaron del exilio babilónico, vieron que Dios gobernaba sobre todos, incluso sobre los paganos, para llevar a cabo todo su consejo. ¿Se acuerdan ustedes que un rey pagano dio un decreto para que el pueblo de Israel, los de Judea, regresaran a su tierra? Porque Dios lo movió a eso. Y Dios cumplió su propósito. Así el salmista nos señala que este gran Rey universal es Rey bondadoso, benigno, incluso con estos gobernantes, y a través de ellos con toda la humanidad. El reino de Cristo es un reino de misericordia eterna. En ella debemos reflexionar en esa misericordia de nuestro Rey y adorar entonces a nuestro glorioso Salvador. En segundo lugar, encontramos a partir del versículo 4 cómo esta misericordia eterna de Dios se expresa en todas sus obras. La misericordia de Dios se expresa en todas sus obras. Esto es natural, porque todo lo que Dios hace refleja lo que Él es. Notemos, hermanos, que el salmista nos reitera que todas las cosas que Dios hace obedecen a su carácter santo, justo, misericordioso. Y nos resalta el Salmo 136, especialmente esa misericordia eterna. Como se observa en dos secciones que ahora están dentro del Salmo, del 4 al 9 y del 10 al 22. Misericordia eterna de Dios en todas en sus obras de creación y en sus obras de providencia. En los versículos 4 al 9 nos muestra que toda la obra de creación es manifestación clara de la misericordia de Dios en toda la humanidad. Se nos habla de todas las cosas maravillosas que Dios ha creado. Estas cosas nos llenan de asombro, nos llenan de admiración por su belleza, perfección, complejidad, todas las poderosas maravillas que se realizan para cumplir los propósitos misericordiosos del Señor. Otra vez, versículos 4 al 9 nos dice: al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia, al que hizo los cielos con entendimiento, me salto esa parte, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo grandes lumbreras, el sol para que señorase de día, la luna y las estrellas para que señorase en la noche, y en todas estas cosas se nos dice, porque para siempre es su misericordia. Las obras de creación precisamente hablan de esta misericordia. En Proverbios encontramos, capítulo 3, verso 19, y en el 8, del 24 al 31, cómo la sabiduría de Dios hizo absolutamente todas las cosas. Y esta sabiduría que se personifica allí en Proverbios es Cristo mismo.
La misericordia de Dios manifestada en esta sabiduría, en controlar todas las cosas, en ordenar todas las cosas, en crear todas las cosas. Cuando leemos Génesis, a lo que nos está recordando acá el salmista, se nos muestra la creación de los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos hay, como una manifestación de la misericordia y la bondad de Dios, de su orden, belleza, armonía, las influencias que ejercen para promover la felicidad del hombre en la tierra, así como el bienestar de todas sus criaturas. La misma creación y la difusión de la luz es una evidencia de esa misericordia eterna, pues nos llevan a contemplar la belleza del universo tal como se ve, toda la vida, todo el universo. Todas estas maravillas, hermanos, nos hablan de la misericordia de Dios, que nos debe llevar inmediatamente a caer en adoración, rendidos a sus pies, como expresaba el rey David. Vayamos un momentico al Salmo 8 y leamos el versículo 1 y el número 3. Salmo 8. Leamos juntos el verso 1. Salmo 8, 1. Todos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y el 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? David está reconociendo toda esta grandeza de la obra de Dios. La creación de Dios y la bondad que ha manifestado para con sus criaturas, para con el hombre, es una obra de misericordia. Toda la creación manifiesta la misericordia de Dios. El verdadero científico, el verdadero observador de la creación, no puede encontrar otra cosa sino que una expresión de la misericordia de Dios en todas las cosas creadas. Pero nos habla también a partir del versículo 10 en el Salmo 136 de la misericordia de Dios en toda su providencia, en todo este gobierno justo, santo, en todas estas acciones sabias que Dios utiliza para llevar a cabo sus propósitos. Se nos amplía la ilustración acá de las maravillas de Dios en su providencia y nos invita a considerar que estas maravillas obraron en Egipto para la liberación del pueblo oprimido. Los milagros realizados por el mismo Salvador y los apóstoles nos hablan también de aquel que elimina la enfermedad y el dolor y que establece una religión de verdadera misericordia. También las intervenciones divinas entre las naciones son para afirmar los principios de justicia, para asegurar el reinado del orden y el amor y para promover el bienestar de la humanidad. Todas estas cosas que nos relata el salmista hablan de la misericordia de Dios. Por ejemplo, el versículo número 10 nos habla del gran juicio contra Egipto. Este fue el medio de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud. De otro modo, los egipcios no habrían permitido partir a este pueblo. ¿Y qué hizo? ¿Cuándo fue que Faraón soltó definitivamente a los israelitas? Cuando hirió a su primogénito. Cuando murieron los primogénitos de Egipto, mientras que los primogénitos de Israel estuvieron a salvo. En ese juicio Dios mostró la misericordia sobre su pueblo. Decía un antiguo pastor, no solo es justo, sino misericordioso obligar a los fuertes a respetar los derechos de los débiles si no lo hacen sin coacción. Es misericordioso insistir en que se haga justicia entre los hombres. Esto fue lo que Dios hizo. El Dios soberano le hizo justicia a su pueblo. Los versículos 11 al 14 señalan que el ejercicio del poder de Dios al liberar a su pueblo fue precisamente una expresión de misericordia, cuyas consecuencias perdurarán para siempre, puesto que los resultados de esta liberación nunca cesarán en la historia del mundo, nunca cesarán en la historia del cielo. Nos dice, alaben a aquel que sacó a Israel de en medio de Egipto,
con mano fuerte, con brazo extendido, al que dividió el mar en partes e hizo pasar a Israel por en medio de él. Y en el versículo 15 nos habla del juicio directo contra Faraón. Dice, arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo. Dios extendió su brazo, abrió el mar y el pueblo cruzó. Faraón intentó seguirlos y se ahogaron. Su ejército se ahogó. Faraón quedó avergonzado con este juicio de Dios. Al respecto también comentaba Barnes, la muerte de un hombre malvado es un beneficio para el mundo y el acto de eliminarlo puede ser en realidad un acto de la mayor benevolencia para la humanidad. Quiera Dios, mis hermanos, seguir defendiendo a su pueblo como lo ha hecho, seguir defendiendo a su iglesia de estos malvados impenitentes. A partir del versículo 16 hasta el 22 se considera que la misericordia de Dios debía medirse también por toda esa protección que había brindado a su pueblo, por toda la provisión que hizo para sus necesidades, por todo lo que hizo para defenderlos, por toda la intervención cuando fueron atacados por sus enemigos, para llevarlos sanos y salvos a la tierra que había prometido conducirlos. De manera similar al salmo anterior, se advierte acá que la intervención de Dios matando a los reyes poderosos y darles su tierra en posesión al pueblo hebreo fue una muestra de la misericordia y la benevolencia de Dios. A veces nosotros no logramos entender estas cosas, ¿no? Y la gente dice, ¿cómo un Dios bueno permite cosas malas? Ahí está el juicio de Dios. Fue un juicio severo contra el impenitente pecador. Pero en medio de ese juicio, su pueblo recibió misericordia. Allí está la misericordia del Señor. Otra vez, es benevolencia hacia la humanidad y hacia la iglesia de Dios. Es un beneficio de la humanidad, de la paz familiar y de la caridad de la vida, expulsar a los malvados del mundo. Esperemos que Dios lo haga pronto. Y en cuanto dependa de nosotros, no debemos elegir gobernantes malvados como los que ahora nos gobiernan. En tercer lugar, del verso 22 al verso 26, en este salmo, se nos presenta que la misericordia de Dios, la misericordia eterna de Dios se manifiesta en su redención eterna. Del 22 al 26 se concluye con esta evidencia. El salmista nos llama a celebrar la redención de Dios, nos llama a darle gracias a Dios por esta redención, porque esto es evidencia que Dios mismo se acordó de nosotros, dice el salmista. Leamos versículos 22 al 24, por ejemplo. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Es muy probable que el poeta se refiera en los versos 23 y 24 a esa liberación que obtuvieron los judíos del cautiverio babilónico. Pero aún así, esta sección del Salmo también puede aplicarse de manera apropiada a nuestra redención espiritual y al sustento que Dios da a todo ser viviente. Es de tranquilidad, de sumo aliento, saber que el Señor piensa en nosotros en medio de nuestra impotencia y necesidad. ¿Alguna vez se ha sentido solo? No necesitamos un taller muy especial, muy avanzado para el manejo de la soledad, pero este salmo nos ayuda a recordar, Dios se acordó de nosotros en nuestro abatimiento. Los que estaban en el exilio fueron abatidos. ¿Saben cuánto tiempo? 70 años. ¿Cuánto ha pasado usted en abatimiento? Yo no creo que 70, ¿cierto? Pero Dios se acordó de ellos.
Dios se acordó de su pueblo. Y era una expresión similar también cuando Moisés es llamado. ¿Qué le dice Dios? He escuchado al pueblo, he escuchado el clamor de ellos, ha subido hasta mí. Ven, por tanto, y ve a sacarlos de Egipto. Dios se acordó de nosotros. A veces esperamos que la gente se acuerde de nosotros. A veces esperamos que la gente se acuerde de lo bien que le hemos tratado de pronto o de los favores que le hemos hecho. No, hermano, no esperemos nada de eso. Esperemos en aquel que tiene misericordia, que se acuerda de nosotros. Dios se acordó de su pueblo. Mis hermanos, esto es maravilloso. Dios se interesa por nosotros. Por causa del pecado, a veces nuestros intereses están desviados. Nos interesamos por la gente para obtener cierto beneficio de la gente. Y entonces les tratamos bien, y entonces el detallito esperando recibir a cambio otra cosa. No debemos esperar nada de eso. Debemos tratar a todos bien porque el Señor nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? Es por eso que debemos hacerlo. Esa es la motivación que debemos tener, de glorificar al Señor. Pero cuando no se tiene esta claridad, y es lo que pasa en este mundo, interés, ¿cuánto vales? Dicen por ahí. Entonces se busca simplemente por obtener algún beneficio. Dios se interesa por nosotros. Dios cuida de nosotros. Hay un maravilloso himno que dice: Dios cuidará de ti. En tus afanes, en tu dolor, Dios cuidará de ti. Esto es una realidad. ¿No lo veíamos en el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amados hermanos, nunca pasamos inadvertidos ante su bondadosa atención y cuidado. Por todo lo que Dios hizo por nosotros cuando éramos tan débiles. ¿Se acuerdan Romanos 5:6? Que cuando aún nosotros éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. ¡Qué buena noticia! Él murió por nosotros. Así que lo que ya Él hizo cuando éramos débiles, por todo el poder que Dios desplegó defendiéndonos de nuestros enemigos por medio de la muerte y resurrección de Cristo en la cruz, la muerte de Cristo en la cruz, su resurrección de entre los muertos, su ascensión al cielo, Dios nos ha mostrado su misericordia y bondad. A nosotros especialmente como su pueblo, pero al mundo entero. Dios nos rescató, como dice el salmista acá también. Nosotros también hoy podemos decir: Dios nos rescató, nos libró de nuestros enemigos. Y hay un enemigo que pronto será vencido cuando Cristo venga. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 15, versículos 26 y 54. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Todavía tenemos que lidiar con eso, pero será vencido. Y aún más, nos dice: y cuando esto corruptible, nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Por la resurrección, por la muerte y resurrección de Cristo, se nos asegura esta victoria completa sobre todos nuestros enemigos, incluso sobre la muerte. Aquí está la evidencia de la misericordia que dura para siempre. Dios nos ha redimido en Jesucristo. ¿Para cuándo? Para siempre, hermanos. Para siempre. Esa redención nunca se acaba, nunca se agota. Somos los redimidos de Dios por toda la eternidad. Esto es una muy buena noticia. Amados hermanos, tenemos que meditar mucho, tanto en ese poder de Dios cuando creó todas las cosas, como en el poder de Dios para seguir gobernando todas las cosas, y también en la misma capacidad poderosa de Dios y en su disposición para salvar. Esto tenemos que considerarlo cuando estamos en medio de peligros, cuando estamos en medio de aflicciones, o incluso
cuando estamos enfrentando las más fuertes tentaciones. Recordemos que así como ese mérito de la expiación de Cristo excede infinitamente la culpa de nuestro pecado, así también el poder de su gracia sobrepasa la fuerza de nuestra corrupción. En esta misericordia eterna que nos rescató, tenemos esperanza, porque es Dios quien nos sostiene. El verso 25 nos recuerda la idea que está también en el Salmo 104 del 27 al 28. Vamos a leerlo para recordarlo un momento. Salmo 104, del verso 27 al 28. Nos dice, todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Y aquí todo el Salmo nos habla de esa providencia de Dios, sosteniendo, cuidando a todo ser viviente, a toda su creación. Todo esto es prueba de la benignidad, de la bondad de nuestro Dios. Para comprenderlo a cabalidad, sería necesario tener una visión de lo que hace cada día la providencia de Dios para satisfacer las innumerables necesidades de las innumerables multitudes que dependen de Él. ¿Le gusta estudiar lo que hay en el mar? ¿Cuántas especies pueden haber en el mar? ¿Cuántos animales? En las selvas, ¿sí? ¿Cuánto puede hablar? Y Dios los está sustentando todos los días. Nos han vendido la mentira de la sobrepoblación mundial y que no va a haber alimento y que no hay alimento para esa cantidad de gente. Desde la creación del mundo hasta hoy, Dios sigue sosteniendo toda su creación. Y sigue proveyendo, sigue sosteniendo. Debe bastarnos por ahora a nosotros recordar las palabras de nuestro Salvador, que nos manda a buscar su reino y su justicia, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Nos dice, no se afanen, qué van a comer, qué van a beber, qué se van a poner de ropa. Dios tiene cuidado de ustedes, dice el Señor. Dedíquense, ocúpense en el reino de Dios, en la justicia de Dios, y todas estas cosas vienen por añadidura. No quiere decir que entonces me voy a quedar cruzadito de brazos y entiendo que buscar el reino de Dios es estar metido en las cuatro paredes del templo todos los días, orando, cantando, leyendo la Biblia. No, porque esto es buscar el reino de Dios y su justicia. No, Señor. Usted busca el reino de Dios en su trabajo, poniendo los dones que Dios le dio al servicio de la iglesia, al servicio de Dios, al servicio de la humanidad. Allí está dando a conocer ese reino también. Busquen el reino de Dios. Manifieste que Dios es el que gobierna, que Dios es el Rey soberano. Busque los intereses de Dios y Dios dará por añadidura todas las cosas. Dios nos sostiene, no hay nada entonces por las que afanarnos. De este modo concluye el salmista, en vista de todo lo que Dios hace en el cielo, en la tierra, nuestro deber entonces es atribuirle al Señor toda alabanza. Regresemos al versículo 1 de nuestro salmo para terminar. Leámoslo juntos. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios es eterna porque Él es Dios eterno. Su misericordia se evidencia en todas sus obras. Su misericordia se evidencia en la redención, en el rescate que dio a su pueblo, librándolo de todos sus enemigos en Cristo. Amados hermanos, yo les pregunto, ¿nos falta algo más? ¿O la palabra de Dios le hace falta algo más para ayudarnos a comprobar la misericordia eterna de Dios y así atender a nuestro llamado de venir ante Él y darle gracias? ¿Qué otra motivación necesitamos para servirle con gratitud todos los días de nuestra vida?
¿Qué otra obra especial de Dios hace falta para que le obedezcamos, para que le adoremos con todo y en todo lo que vivimos? Que Dios nos ayude a considerar con gratitud, como dice el Salmo, que la misericordia de Dios es eterna. Oremos. Amantísimo Señor, gracias te damos por esta misericordia eterna que nos muestras abundantemente en todas tus obras, en tu creación, en tu providencia. Nos muestras que eres bueno y que esa misericordia tuya, que esa expresión de tu bondad es para siempre. Podemos tener confianza, podemos tener descanso en ti, en esa misericordia eterna. Padre, por favor, ayúdanos a tener esto presente. Lo conocemos porque tu palabra en todos lados nos dice que tú eres bueno y que tu misericordia es eterna. Pero en ocasiones, Señor, lo perdemos de vista. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos en medio de todo lo que vivimos, en medio de todo lo que estamos expuestos a diario. Ayúdanos a reconocer que tu misericordia es eterna. Por lo tanto, tenemos esperanza eterna. Por lo tanto, tenemos motivo para alabarte, Dios, para regocijarnos en ti, para honrar tu santo nombre en todo lo que hacemos. Ayúdanos, Padre Celestial, que el día de mañana, al tener cada uno nuestras actividades propias, ejerciendo, Señor, la vocación, el llamado, recordemos que tu misericordia es eterna. Porque tú eres perfecto, el Dios bueno, el Dios eterno, el Dios supremo, que gobierna sobre todo y sobre todos. Permítenos entonces, Señor, unirnos a tu pueblo en todo lugar y a proclamar esto también, que todos te alaben, que todos te den gracias por esa misericordia eterna. En Cristo Jesús oramos y damos muchas gracias. Amén.